Atención, estás a punto de conocer historias que los grandes medios no quieren que sepas. Aquí en Leyendas del Poder revelamos los bastidores, los momentos más destacados y las trayectorias de las grandes personalidades de la política de derecha. Si valoras la verdad y quieres seguir contenidos que desafían la narrativa dominante, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Tu interacción es esencial para que este mensaje llegue a más personas. Ahora prepárate porque el video de hoy te sorprenderá. Las frías luces del estudio se reflejaban en los ojos de Barron Trump mientras permanecía inmóvil, observando al hombre sentado frente a él. Paul Dennin, uno de los periodistas más implacables de la actualidad, se ajustó el saco y respiró hondo antes de comenzar. Había una tensión sutil en el ambiente, un juego tácito entre ambos, aunque Barron parecía relajado. No era un político, pero tampoco era un joven cualquiera. Había crecido bajo los focos, aprendiendo desde pequeño a medir sus palabras, a controlar sus expresiones, a entender cuándo una conversación no era solo eso, sino un campo de batalla velado. Por su parte, Dennin sabía que tenía ante sí una oportunidad de oro, un encuentro raro, una entrevista exclusiva que podría redefinir su carrera o destruirla. Aún no sabía en qué dirección se dirigiría. Y entonces sucedió. Una pregunta, simple, directa, pero cargada de un subtexto que, en el momento en que fue pronunciada, ya no podía retractarse. Una elección equivocada de palabras, tal vez un desliz inconsciente, tal vez una provocación calculada. El estudio se quedó en silencio por un breve instante, uno de esos momentos previos a algo grande. Barron parpadeó lentamente, sin apartar la mirada, manteniendo el mismo control que había aprendido desde niño. Pero era visible. Se había percatado. Paul también se dio cuenta, pero no tuvo tiempo de corregir. El daño ya estaba hecho. Bastaron segundos para que las redes sociales reaccionaran. El video comenzó a circular, generando versiones, cortes estratégicos y titulares incendiarios. Los comentarios llegaron a miles. Algunos defendían, otros atacaban, pero una cosa era cierta, nada volvería a ser igual. ¿Te has encontrado alguna vez con un momento así? Algo tan inesperado e incontrolable que cambia todo en cuestión de segundos. Antes de empezar, te invito a suscribirte a nuestro canal y conocer nuestro trabajo. El estudio permanecía en silencio, pero afuera el caos se instalaba. La producción se dio cuenta de la gravedad del momento incluso antes que Paul Dennin. Entre bastidores, los celulares vibraban sin cesar, las notificaciones explotaban en las pantallas y susurros nerviosos se oían por los pasillos. Los editores sabían lo que se avecinaba. En la redacción, los reporteros ya preparaban titulares. Los analistas políticos ensayaban sus comentarios para los programas nocturnos. Y los expertos en comunicación evaluaban los daños. Paul intentó mantener el ritmo de la entrevista, ignorar el peso de aquel instante, pero la tensión era palpable. Barron no reaccionó con indignación, no replicó, no perdió la compostura. Y, quizás por ello, el impacto fue aún mayor. Del otro lado de la pantalla, millones de espectadores observaban la escena sin apartar la vista. Algunos notaron de inmediato el error de Dennin. Otros tuvieron que ver el segmento varias veces para entender por qué Internet estaba alborotada. Los cortes del video se viralizaban en diferentes versiones, algunos con subtítulos provocativos, otros con acercamientos dramáticos al rostro de Barron, resaltando su reacción contenida pero intensa. En menos de una hora, la hashtag con el nombre del periodista se encontraba entre los temas más comentados. ¿Qué había dicho? ¿Fue simplemente un desliz o un intento de exponer algo? Independientemente de la respuesta, la marea ya estaba en su contra.
Y cuando la opinión pública se vuelve contra alguien, la caída puede ser brutal. Paul Dennin se percató de que algo andaba mal en el instante en que vio la expresión de la productora junto a las cámaras. Su mirada, normalmente atenta a los detalles técnicos de la transmisión, ahora mostraba una urgencia inusual. Intentó concentrarse, mantener el tono profesional, pero ya sentía un peso en el ambiente. El problema no era solo lo que había dicho, era cómo se estaba interpretando. La entrevista seguía en vivo, pero el daño ocurría en tiempo real. Entre bastidores, los productores monitoreaban las redes sociales y veían las reacciones escalar de manera arrolladora. Los primeros portales de noticias ya publicaban titulares sobre el incidente. Algunos tomaban partido, otros solo relataban los hechos. Pero el mensaje subyacente era claro. Dennin estaba en el punto de mira. Barron se mantuvo impasible, sin mostrar sorpresa ni incomodidad. Ya había aprendido desde pequeño que el silencio puede ser más poderoso que cualquier respuesta. Cada segundo en que no reaccionaba aumentaba la tensión. Paul, sintiendo la presión, intentó cambiar de tema, dirigir la conversación hacia un terreno más seguro, pero ya era tarde. El público ya no prestaba atención a las siguientes preguntas. Estaban enfocados en ese momento específico. En las oficinas de la emisora, el equipo de relaciones públicas empezaba a moverse. El teléfono del director de periodismo sonaba sin parar. Las redes sociales de la emisora se inundaban de comentarios y se planteaba un dilema: emitir una nota oficial o esperar a ver cómo evolucionaba la tormenta. Mientras tanto, fuera del estudio, el bullicio aumentaba. Era como ver un incendio descontrolado. Comentarios inflamados dominaban las redes sociales, dividiendo opiniones entre aquellos que condenaban a Paul Dennin y los que intentaban minimizar lo sucedido. Pero Internet no suele ser indulgente con quienes cometen errores frente a las cámaras. Las primeras análisis comenzaron a surgir en tiempo récord, cada uno diseccionando las palabras del periodista como si fuesen evidencias en un tribunal. Perfiles influyentes compartían fragmentos del video con opiniones acaloradas, y los medios de comunicación rivales aprovechaban la situación para echar más leña al fuego. La entrevista apenas había terminado y ya se había convertido en uno de los eventos más comentados del año. Dentro del estudio, Barron seguía jugando con el tiempo. Sabía lo que ocurría afuera. Su postura firme, la mirada directa y la falta de una respuesta inmediata solo reforzaban la narrativa que se formaba sobre él. Un joven preparado, alguien que conocía el peso del apellido que portaba. Cada uno de sus movimientos era analizado, interpretado, debatido. Algunos veían autocontrol, otros detectaban frialdad. Pero, independientemente de las interpretaciones, una cosa era cierta. En ese instante, Barron Trump dominaba el momento. Paul, por otro lado, sentía el suelo desaparecer bajo sus pies. La entrevista, que debía ser un hito en 1900, su carrera estaba a punto de convertirse en su mayor error. El corte comercial llegó como un alivio para Paul Dennin, pero él sabía que era solo una pausa temporal en la tormenta que se formaba a su alrededor. En cuanto las cámaras se apagaron, soltó el aire que ni siquiera se daba cuenta de que estaba conteniendo. Miró al equipo a su alrededor, buscando alguna señal de que las cosas aún estaban bajo control, pero solo encontró expresiones tensas. Nadie quería ser el primero en decir en voz alta lo que todos ya sabían: el daño estaba hecho. Su productor se acercó, celular en mano, con el rostro pálido. ¿Ya viste esto?, preguntó, mostrando la pantalla. La hashtag con su nombre estaba en la cima de los trending topics. Videos editados, publicaciones indignadas, llamados de programas rivales discutiendo el incidente. Todo sucedía demasiado rápido. Barron, por su parte, mantuvo la serenidad.
En cuanto se apagaron las cámaras, ajustó el micrófono adherido a su saco y miró directamente a Dennin. No había arrogancia en su mirada, ni satisfacción evidente, solo una certeza silenciosa de que, en ese momento, él tenía el control de la narrativa. Se levantó con calma, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, y se dirigió hacia uno de los asistentes de producción. ¿La entrevista continúa después del corte?, preguntó, con voz tranquila. El joven sabía que al salir de allí, el mundo ya habría decidido de qué lado estaba, y Paul, por muy experimentado que fuese, parecía ser el único que aún no comprendía la magnitud de lo que se avecinaba. En el pasillo del estudio, los pasos apresurados de los productores resonaban en el frío suelo. Llamadas urgentes se atendían en susurros tensos. Algunos intentaban minimizar el daño, otros ya preveían lo peor. La emisora no podía permitirse perder a alguien como Paul Dennin, pero tampoco quería ser arrastrada al ojo del huracán. En una sala separada, el director de periodismo analizaba en vivo los números de audiencia. Eran enormes. La entrevista había superado récords de engagement, pero no por las razones correctas. «Tenemos que decidir ahora», dijo, mirando al equipo de relaciones públicas. «¿Emitimos una disculpa o redoblamos esfuerzos?» El problema era que nadie sabía si una disculpa resolvería la situación. A veces, en la era de Internet, admitir un error equivalía a firmar una sentencia de muerte profesional. Dentro del estudio, los segundos previos al regreso de la transmisión parecían arrastrarse. Paul Dennin, ahora más consciente del impacto de sus palabras, intentaba decidir cómo conducir el resto de la entrevista. ¿Podría justificarse? ¿Corregir su error sin parecer desesperado? ¿O simplemente ignorarlo y seguir adelante? Miró a Barron, que continuaba sentado con la misma postura serena de antes. Era impresionante cómo no demostraba nerviosismo. Era casi como si esperara ese momento, como si hubiera previsto cada movimiento. La cuenta regresiva para el regreso al aire comenzó. 5, 4, 3... Paul respiró hondo. El mundo estaba mirando. Las cámaras volvieron a grabar, y Paul Dennin forzó una sonrisa, intentando retomar el control de la situación. Miró directamente al lente principal, adoptando un tono más neutro. «Bueno, volvemos en vivo con Barron Trump». Necesitaba retomar el hilo de la entrevista, pero la tensión en el ambiente hacía eso casi imposible. En la pantalla, los espectadores veían a un periodista experimentado intentando mantener la compostura, pero tras bastidores, el equipo de producción veía a un hombre luchando contra una tormenta que él mismo había provocado. El teleprompter mostraba las siguientes preguntas planificadas, pero Paul dudó. Sabía que, sin importar lo que dijera en ese momento, el daño ya estaba hecho. Y peor aún, Barron también lo sabía. Del otro lado de la mesa, Barron se inclinó ligeramente hacia adelante, cruzando las manos sobre su regazo. No parecía ansioso por responder, ni tampoco interesado en aliviar la tensión. En lugar de eso, mantuvo la mirada fija en Paul, esperando. Era un silencio incómodo, que forzaba al periodista a llenar el vacío con palabras que no tenía. La presión aumentaba. Con cada segundo que pasaba sin una reacción concreta, Internet producía nuevas narrativas sobre lo que estaba ocurriendo. Los comentaristas ya debatían las implicaciones del momento y los espectadores esperaban un desenlace, cualquier desenlace. Pero Barron no parecía dispuesto a dar ese alivio. No lo necesitaba. La marea ya estaba a su favor. Paul tragó saliva. Sentía el peso de esa mirada sobre él, como si cada segundo de silencio le estuviera arrancando pedazos de su credibilidad. Necesitaba salir de esa situación con dignidad, retomar el control de la conversación antes de que fuera demasiado tarde, pero cada intento de continuar sonaba forzado, sin naturalidad. Barron, volviendo a nuestro punto anterior, comenzó intentando redirigir la entrevista.
Pero antes de que pudiera terminar la frase, Barron inclinó levemente la cabeza hacia un lado y esbozó una sonrisa casi imperceptible. Una sonrisa que no era de ironía ni de provocación, sino de alguien que sabía exactamente lo que ocurría. Y, lo peor, sabía que Paul también lo sabía. El periodista sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que, independientemente de lo que dijera, ya no era el protagonista de ese momento. Barron no necesitaba atacarlo, ni siquiera corregirlo. Su fuerza residía justamente en la ausencia de reacción. Y eso estaba volviendo loco a Paul. Del otro lado de la pantalla, los espectadores presenciaban el enfrentamiento invisible entre un veterano de la prensa y un joven que había crecido en el centro del poder. Y, contrariamente a lo que muchos podrían imaginar, no era el más experimentado quien marcaba el ritmo de la conversación. Era Barron quien dirigía, sin decir ni una palabra de más de lo necesario. La entrevista continuó, pero para Paul Dennin todo parecía mecanizado. Él formulaba preguntas. Barron respondía de forma breve y objetiva, y la conversación seguía sin grandes sobresaltos. Pero la verdad era que la batalla ya se había decidido mucho antes. Lo que quedaba ahora era solo un hombre intentando salvar su reputación mientras la audiencia observaba cada uno de sus movimientos, esperando ver si lograría salir ileso. Afuera, especialistas políticos y analistas de medios ya debatían el momento en tiempo real. El error de Dennin se había convertido en el evento de la noche, y el mundo ya empezaba a especular sobre las consecuencias. Barron, por su parte, se mostraba ajeno al espectáculo. Sabía que no tenía que forzar nada. El trabajo ya lo estaban haciendo quienes observaban. Entre bastidores, el equipo de Paul intentaba encontrar una forma de sortear la crisis. Se empezaron a redactar comunicados, se discutieron estrategias de contención. Pero el problema era mayor que un simple error a corregir. Era cuestión de percepción. Y en ese momento, la percepción pública era que Paul Dennin había cruzado un límite. Las redes sociales ya comparaban el episodio con otras entrevistas controversiales que terminaron con la reputación del periodista destrozada. Los patrocinadores del programa empezaban a ser etiquetados en publicaciones agresivas, presionados a posicionarse. Y, frente a la pantalla, viendo todo desarrollarse en tiempo real, Paul comprendió que estaba perdiendo algo mucho más valioso que una simple entrevista. Estaba perdiendo su credibilidad. La tensión crecía a cada minuto. Paul Dennin sabía que necesitaba terminar la entrevista con dignidad, pero cada palabra suya sonaba como un tropiezo inevitable. Barron seguía sereno, sin mostrar ningún signo de incomodidad o resentimiento. Para él, aquello no era una crisis. Era solo otro episodio en una vida entera bajo los reflectores. Y ese era el verdadero problema para Paul. Él estaba acostumbrado a conducir las entrevistas, a marcar el ritmo, a controlar la narrativa. Pero en ese momento, solo era un participante en algo mayor, un evento que se desarrollaba sin que él tuviera algún poder sobre él. Los minutos finales de la conversación pasaron como un borrón, con Paul intentando recuperar terreno y Barron simplemente dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Cuando las cámaras se apagaron y la transmisión en vivo llegó a su fin, el silencio en el estudio fue casi ensordecedor. Barron se levantó con calma, saludó al equipo con un leve gesto y se dirigió a la salida sin prisa, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Mientras tanto, Paul permaneció sentado unos instantes, mirando al suelo, sintiendo el peso de aquel momento desplegarse dentro de sí. Sabía que, al salir de allí, el mundo esperaría una explicación. Pero en el fondo, también sabía que fuera cual fuera su justificación, ya era demasiado tarde. La tormenta ya se había formado y él estaba justo en su centro. Allá afuera, el caos se había instalado.
El video del momento exacto en que Paul Denning cometió el desliz ya acumulaba millones de visualizaciones, siendo analizado en cada detalle por comentaristas, periodistas e influenciadores. Algunos intentaban defender al presentador, argumentando que fue un error de interpretación, un simple accidente verbal. Otros, sin embargo, eran implacables. Decían que aquello no fue un desliz, sino el reflejo de algo mayor, una señal de parcialidad o, peor aún, de prejuicio. Al público no le interesaban las explicaciones técnicas, querían sangre. Y en la era de Internet, cuando la marea se vuelve contra alguien, rara vez hay una segunda oportunidad. Dentro de la emisora, Paul finalmente se levantó de la silla y se dirigió hacia su equipo. Todos lo miraban en silencio, sin saber qué decir. La productora, que antes le había alertado sobre lo que sucedía en tiempo real, ahora solo apretaba su celular contra el pecho, como si no quisiera ser la portadora de malas noticias. «¿Cuál es la situación?», preguntó, con una voz más grave de lo habitual. El director de periodismo, que acababa de entrar en la sala, respondió de forma seca: «Los anunciantes están preocupados. La emisora tendrá que posicionarse». Paul cerró los ojos por un instante. Sabía lo que eso significaba. Sabía que, en el juego de los medios, nadie es intocable. Esa noche, Paul salió de la emisora sin dar declaraciones. El trayecto a su casa, normalmente un momento de alivio tras un día intenso, se vio marcado por el sonido de notificaciones incesantes en su celular. Sabía que su carrera estaba en riesgo. Sabía que en las próximas horas su equipo de relaciones públicas intentaría contener el daño. Pero la verdad es que, cuando la opinión pública se vuelve contra alguien, poco se puede hacer. Al día siguiente, los titulares invadirían sitios web y periódicos. Los analistas debatirían sobre su futuro. Y él, uno de los periodistas más respetados del país, se veía ahora frente a una incertidumbre aplastante. En el fondo, ya sabía lo que vendría a continuación. Las disculpas, los comunicados, las ausencias temporales, que rara vez eran realmente temporales. Barron, por su parte, siguió con su rutina con normalidad. No necesitó pronunciarse, no necesitó atacar, no necesitó hacer nada. El tiempo y el Internet hicieron todo el trabajo por él. A diferencia de Paul, no había perdido nada en esa entrevista. Al contrario, había ganado aún más respeto y atención. El poder del silencio había sido su mayor arma. Y mientras el mundo debatía sobre ese momento, él solo seguía adelante, como si nunca hubiera sido sobre él. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta historia? Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias intrigantes como esta, haz clic en uno de los videos que aparecen en la tarjeta.